Hola chicos, ¿cómo están? Nos faltaba terminar el ejercicio del ejemplo que nos pedía convertir el vector A del sistema cartesiano al esférico, al cilindro habíamos realizado en clase. Entonces vamos a continuar. Tenemos el vector A. Tenemos el vector A en coordenadas cartesianas y ax más x más z AI. ¿Qué significa esto? Que el modelo del vector en coordenadas cartesianas sería la magnitud de la componente en x por el vector unitario ax más, la magnitud de su componente en y por el vector unitario y. Y en este caso no tenemos z, entonces se queda así. Si teníamos z, entonces tiene que ser más la magnitud de la componente en az por el vector unitario az. Bueno, yo tengo, esto es en coordenadas cartesianas. Y quiero pasar esto a coordenadas esféricas. Y me dice también que tengo que evaluar A en P. Y yo sé que el punto P es menos 2, 6, 3. Lo primero que voy a hacer es pasar esto pasar el vector a coordenadas esféricas. Entonces, ¿cómo debo tener? Debo tener de esta manera. AR por el vector unitario AR más a tita por el vector unitario a tita. Y por último, más a phi por el vector unitario a phi. De esa manera yo tengo que tener este vector. Entonces, voy a ir a mi presentación y veo que aquí yo puedo pasar el de arriba. Puedo usar esta fórmula porque acá ya tengo todo el vector AR, a tita y a phi. En el anterior teníamos por parte. Es lo mismo porque al final se suma todo. Entonces voy a usar esto. Puedo usar también esto, pero me voy a complicar el pedo. Entonces directamente ya voy a usar esta fórmula. Entonces voy a tener A primeramente con su componente en R, que sería AX seno de tita por coseno de phi más AI seno de tita por seno de phi más AZ coseno de tita por el vector unitario R. Todo esto es solamente su componente en R. Continúo más AX coseno de tita por coseno de phi más AI coseno de tita por seno de phi menos AZ seno de tita. Todo esto es su componente en tita. Y por último tengo su componente en phi, que sería menos AX por seno de phi más AI por coseno de phi por el vector unitario a phi. Entonces yo lo reemplazo. Yo tengo a x, ¿cuál era? A x es y. A y, ¿cuál es? Es x más z. Entonces primeramente lo voy a reemplazar. Y luego, como está todavía esto en coordenadas a x, a y, está todavía en coordenadas cartesianas, entonces después lo voy a pasar a su coordenada en esférico. Bueno, entonces el vector A en vez de ax es y, que es este. Seno de tita por coseno de phi más AI, que es x más z, por seno de tita por seno de phi. Yo no tengo componente en z, entonces esto es 0. Acá ya voy a poner que es 0. Por AR. Más acá AX, que es y, por coseno de tita por coseno de phi más AI. AI es x más z. Por coseno de tita por seno de phi
AZ es 0 porque no tengo componente en AZ acá, entonces esto es 0. Entonces todo esto es por A tita. Y por último tengo menos AX, entonces menos I seno de phi más AI, que es X más Z, por coseno de phi. Por coseno de phi. Por A phi. Bueno, ahí tengo ya reemplazado por la fórmula, pero yo sigo teniendo componentes cartesianos, que sería el I y después el X más Z. Entonces, todo eso yo lo tengo que pasar a coordenadas esféricas. Entonces, para pasar X e Y, voy a mi fórmula, a mi presentación, y sería esto de abajo. X es igual a R seno de tita por coseno de phi. Y es igual a R seno de tita por seno de phi. Y por último, Z es igual a R coseno de tita. Bueno, entonces voy a reemplazar otra vez aquí mi vector A. En vez de I, ¿qué voy a poner? Voy a poner R seno de tita por seno de phi. Entonces va a ser R, en vez de I, seno de tita por seno de phi, por otra vez por este coseno, coseno de tita por coseno de phi, más, en vez de X es R seno de tita por coseno de phi más Z, donde Z es R coseno de tita. Todo esto es multiplicado por seno de tita por seno de phi. Seno de tita por seno de phi. Entonces esto es multiplicado por el vector unitario AR. Y continúo lo mismo. Entonces en vez de I es R seno de tita, R seno de tita por seno de phi, por aquí coseno de tita y coseno de phi. Coseno de tita por coseno de phi, más, en vez de X más Z, desde X más Z de aquí, entonces en vez de seno sería R seno de tita por coseno de phi más R coseno de tita. Todo esto es multiplicado por coseno de tita por seno de phi. Coseno de tita por seno de phi. Por el vector unitario a tita. Bueno, y por último su componente en Z, que me decía acá menos I seno, entonces en vez de menos I es menos R seno de tita por seno de phi, por, aquí era por seno de phi, por seno de phi, más, en vez de X más Z nuevamente, R seno de tita coseno de phi más R coseno de tita. Todo esto es por coseno de phi, por su componente en a phi. Ahí yo ya tengo, a ver si pueden ver ahí. Ahí yo ya tengo mi vector A en coordenadas esféricas. Todas sus componentes están en esféricas. Y me pide que lo evalúe en el punto P. El punto P, que es menos 3, 6 y 3. Entonces esa parte voy a continuar ahora. Bueno, si ven la primera parte de este ejemplo, nosotros habíamos hallado P en coordenadas esféricas, el punto P. Había salido que R es 7. A ver si tengo anotado en algún punto. Sí.
nos había salido R7, el ángulo tita, que era igual a tangente de menos 1 de raíz de, sería x cuadrado más y cuadrado, 2 al cuadrado más 6 al cuadrado, es raíz de 40 sobre x, sobre z, que es 3, y phi, que es tangente a la menos 1 de y, que es 6, sobre x, que es menos 2. Lo teníamos de esta manera. Hallamos nosotros, hallamos el valor de tita y de phi como un ángulo. Entonces, lo pueden hacer así, reemplazar por el ángulo, o lo pueden hacer de la manera en que yo tenga el valor todo acá, de seno de tita, de seno de phi, de coseno de tita y de coseno de phi. Yo lo voy a hacer de esa manera. Entonces, esto es lo que yo había hallado. ¿Con qué? Con la fórmula que tengo acá, ¿verdad? No se ve muy claro, pero es el que está en la presentación. Bueno, yo necesito, primeramente yo puedo hallar cuánto es coseno de tita, porque yo sé que z es igual a r por coseno de tita, ¿verdad? Entonces, reemplazando, o sea, despejando coseno de tita, de ahí tengo que es r sobre z, donde r es 7, donde es 7, perdón, es 7, y z, que pasa a dividir, que es 3. Primeramente ya tengo coseno. Luego puedo hallar, en vez de tita, puedo hallar que tangente de tita es igual a esto, ¿verdad? Tangente de tita, que es igual a raíz de 40 sobre 3, que es simplemente despejando, ¿verdad? En vez de dar tangente, tangente pasa hacia el otro lado, entonces tangente de raíz de 40 sobre 3. ¿Tangente a qué es igual? Tangente es seno de tita sobre coseno de tita. Raíz de 40 sobre 3. Entonces, como yo ya tengo el valor de coseno, que es 7 sobre 3, puedo tener el valor de seno de tita. Entonces, seno de tita es raíz de 40 sobre 3 por coseno, que era 3 sobre 7. Esto hice al revés, porque yo lo que estaba despejando es coseno. Entonces, z queda arriba y r pasa a dividir. Entonces, acá es coseno, es 3 sobre 7. ¿Entienden? Despejé mal nomás. Coseno, z es 3 y r es 7. Por eso coseno de tita es 3 sobre 7. Bueno, y acá reemplacé, se simplifica el 3 y me queda que seno de tita es raíz de 40 sobre 7. Entonces ya tengo coseno de tita y ya tengo seno de tita. Me falta hallar seno de phi y coseno de phi. Bueno, y nuevamente miro acá la fórmula. Yo tengo acá seno de tita, ya tengo su valor. Me falta coseno de tita. Entonces voy a usar esa fórmula. X es igual a seno de tita, r por seno de tita por coseno de phi. Si despejo coseno de phi, entonces me va a dar x arriba, que es menos 2, sobre r, que es 7, por seno de tita, que es raíz de 40 sobre 7. Se me simplifica y es menos 2 sobre raíz de 40. Esto es igual en coordenadas cartesianas. Si se fijan en el ejemplo anterior, también salía 2 sobre raíz de 40. Y por último me falta hallar seno de phi. Y para eso puedo usar esta fórmula. Y es igual a R seno de tita por seno de phi. Y despejando seno de phi, entonces sería I, que es 6, R, que es 7, por seno de tita, que es raíz de 40 sobre 7. Se simplifica 7 y me queda
que seno de tita es 6 sobre raíz de 40. Bueno, ahí yo ya tengo todos los valores de seno y coseno, entonces simplemente es reemplazar cada valor aquí, en este vector. Entonces en vez de R7, en vez de seno de tita es raíz de 40 sobre 7 y así. Ese cálculo entonces queda a cargo de ustedes y el resultado les debe salir que el vector en cilíndrica, ¿verdad? Perdón, en esférica, A es igual a menos 6 sobre 7 AR menos 18 sobre 7 raíz de 40 por atita menos 38 sobre raíz de 40 por afi. Ese es el vector que les tiene que salir al final. Entonces hasta aquí sería el ejercicio. Cualquier duda vemos en la clase.